grabando. Ok, entonces, bueno, vamos a repetir para que esto quede grabado. Como les estaba diciendo, la termodinámica es la ciencia que estudia las transformaciones. Y va a tener dos ramas, desde donde se haga el análisis. Tenemos en primer lugar la termodinámica clásica, que es la que hace un enfoque desde un punto de vista macroscópico, es decir, que toma un sistema como un todo. ¿Okay? Fíjense que tiene el ejemplo, o sea, son sistemas bastante comunes, ¿okay? Por lo menos ustedes pueden decir que esto es un sistema macroscópico, porque estás tomando un sistema como un todo. También tenemos la termodinámica estadística, que es la que hace un enfoque microscópico, y acá se consideran las moléculas de forma pendiente. Y acá, para poder hacer el análisis, tienen que aplicar métodos estadísticos y de probabilidad también. ¿Ok? Tienen que considerar las moléculas para el análisis. En Temo 1 y en general todas las termodinámicas, ustedes van a ver el enfoque clásico. ¿Okay? No van a estar viendo átomos ni nada de eso. O sea, siempre va a ser el análisis desde un punto de vista macroscópico. Bueno, después tema, porque cuando vayamos a hacer problemas de tema, ustedes siempre tienen que definir un sistema. El sistema es la región del espacio que ustedes van a definir, ¿ok? La define cada observador, que no siempre tenemos que elegir un sistema, o sea, eso es algo que ya es subjetivo estudiar. ¿Ok? Esta región va a estar rodeada por una superficie a la que se le llama frontera. Esa frontera puede ser ficticia, puede ser fija, puede ser móvil también, ¿ok? Y de la frontera, o los límites, también se le llama, el alrededor, que es la región que está externa a esos límites, ¿ok? Entonces, fíjense que acá en el dibujo, nosotros definimos este sistema, y la línea punteada es lo que nosotros llamamos, o también puede ser imaginario, ¿ok? Eso depende del sistema que estemos estudiando. Y el conjunto del sistema, la frontera y los alrededores, es lo que nosotros universo. También es importante que ustedes sepan cuáles son los tipos de sistemas, porque más adelante, cuando empecemos a resolver los ejercicios, ustedes van a tener que definir qué tipo de sistema es el que tienen. Y dependiendo del tipo del sistema, es que ustedes van a plantear una resolución. Entonces, tenemos sistemas cerrados, que son aquellos donde no hay intercambio de materia ni de energía, perdón, no hay intercambio de materia, pero sí hay intercambio de energía a través de los límites del sistema, ¿ok? Y en un sistema cerrado, una de las características más importantes es que siempre se conserva la cantidad de materia que hay en su interior, ¿ok? Luego tenemos el sistema intercambio simultáneamente de materia y de energía a través de las fronteras del sistema. Y a esta frontera, cuando tenemos un sistema abierto, generalmente se le llama volumen de control. Y bueno, el último sistema que podemos tener en Temo son los sistemas aislados, ¿ok? Que como su nombre lo dice, no intercambia ni materia ni energía, ¿ok? Entre el sistema y sus alrededores. Entonces, en resumen, si tenemos un sistema que no tiene ni intercambio de masa ni de energía, es un sistema aislado. Si tenemos un sistema donde no se intercambia, y si tenemos un sistema donde se intercambia energía y materia, es un sistema abierto. ¿Ok? ¿Por qué hago énfasis en esto? Como ya les dije, en la resolución de los
dicen, bueno, se tienen un sistema aislado, o sea, ustedes hasta ahora tienen alguna pregunta. ¿No tienen ninguna pregunta? Bueno, No, por vamos a ahora. continuar. Ok. Bueno, estos son conceptos que, como les dije, ya me imagino que lo vieron en física 2 o en física 2. O sea, estamos haciendo un repaso. Bueno, dependiendo del tipo de intercambio que exista entre el sistema y sus alrededores, vamos a tener algunos términos que deben conocer también. Cuando nosotros tenemos intercambio de masa, el sistema se le llama sistema permeable, impermeable. Cuando tenemos intercambio de energía, el sistema se llama diatermo. ¿Okay? Cuando no tenemos intercambio de energía, el sistema se llama adiabato. Cuarto abajo, que más adelante, cuando vayamos avanzando en la materia, vamos a ver qué es el trabajo, qué es el sistema, se llama sistema móvil, y cuando no se efectúa ningún trabajo, un sistema rígido. ¿Okay? ¿Qué ejemplo podemos nosotros observar de un sistema rígido? Bueno, puede ser cuando tienes un recipiente, ¿ok? Comparte un recipiente y pongas que aquí tienes, no sé, agua. Este podría ser un ejemplo de un sistema rígido. Ahora, un sistema móvil podría ser un recipiente que tiene un cilindro, ¿ok? Entonces le llama cerrotón, que esto puede mover acá adentro, ¿ok? Imagínense que tenga agua en forma de vapor, si nosotros seguimos calentando, probablemente este cilindro se va a mover, entonces eso ya es un sistema móvil. ¿Ok? Entonces, bueno, estos son algunos conceptos que ustedes tienen que manejar también. Entonces, bueno, ya acá estamos empezando a introducirnos más en termo. Vamos a definir lo que significa una propiedad termodinámica. Una propiedad termodinámica es toda característica o variable que puede cuantificar el volumen, la presión, la energía, etcétera también. Y estas propiedades pueden diferenciarse en tres tipos. Tenemos las propiedades intensivas, que son propiedades que no dependen de la masa o la cantidad, la presión, la energía. Eso lo podemos observar, por ejemplo, si ustedes agarran, pónganse un litro de agua y le miden la temperatura, va a ser la misma temperatura que si agarra 100 mililitros de agua, por ejemplo. Entonces es una propiedad intensiva. No depende de la cantidad de materia que tenga. Pueden propiedades extensivas, que son aquellas que dependen de la masa del sistema, como son el volumen, el peso, la fuerza, ¿ok? El volumen va a depender de cuánta cantidad de materia nosotros tengamos. No es lo mismo tener un litro de agua que 100 mililitros de agua, por ejemplo. También tenemos las propiedades específicas, estas las vamos a estar usando bastante, ¿ok? Y ya mañana vamos a ver en la cepa, vamos a ver por qué digo eso. Y estas son propiedades extensivas por unidad de masa. ¿Ok? Algunos ejemplos son el volumen sobre la masa, esto nosotros tenemos volumen específico, ¿ok? Más adelante lo vamos a ver. Y también tenemos la U significa energía, ¿ok? Y la S entropía, por unidad de masa. Ahora vamos a hablar de la fase y el estado, ¿ok? La fase
reacción también le llaman, se define a partir de una cantidad de materia homogénea en todas sus partes. Entonces tenemos las típicas, sólido, líquido y gas, y también tenemos otra que se llama plasma, pero esa no la vamos a estar estudiando en termo, ¿ok? Estas son las más comunes, y bueno, aquí la diferencia entre estas fases ya es algo molecular, ¿ok? Cuando tenemos un sólido, las moléculas están más unidas entre sí y no se mueven. Cuando es un líquido, ya empieza el fluido a tener una capacidad de movimiento, libertad de mover. ¿Ok? Luego vamos con el estado. El estado es una condición de un sistema y va a venir dado por sus propiedades termodinámicas. Como dije, las propiedades termodinámicas pueden ser la temperatura, la presión, el volumen específico, etc. ¿Ok? Entonces, un estado puede ser definido a partir de un conjunto de propiedades intensivas. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, no les dé pena preguntar si hay algo que no entienden, ¿ok? Bueno, vamos entonces a ver ahorita qué es un proceso termodinámico, ¿ok? El proceso termodinámico es cuando ocurre cuando un sistema pasa de un estado a otro. ¿Ok? Entonces, fíjense el ejemplo, nosotros tenemos el estado 1, que tiene sus propiedades intensivas, y esto se llama calidad. Mañana lo vamos a ver en mayor detalle. Y cuando el estado se cambia, digamos, al estado 2, a juro tuvo que haber pasado un proceso. ¿Ok? Entonces, el proceso es lo que hace que las propiedades de este estado cambien. ¿Ok? Entonces tenemos un estado final que va a tener unas propiedades termodinámicas particulares. ¿Ok? Dependiendo de si alguna de estas variables se mantiene constante durante este proceso, vamos a tener algunos procesos que tienen un nombre en particular. Por ejemplo, si tenemos un proceso isocoro o isométrico, también se le llama, es cuando el volumen se mantiene constante en todo el proceso. Es decir, por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, si B1 es igual a B2, es un proceso isocoro. También tenemos un proceso que se da a presión constante, ¿ok? Esto se llama proceso isobárico. En este ejemplo, fuera isobárico si P1 es igual a P2. También tenemos proceso isotérmico, que es cuando la temperatura se mantiene constante. ¿Okay? En este caso, fuera isotérmico si T1 es igual a T2. Y bueno, finalmente, tenor. También hay otros que llaman isentálpico, que es cuando se mantiene constante, pero bueno, ya con la entalpía y la entropía nos vamos a emocionar a partir del segundo parcial, ¿ok? Por eso no lo incluí en esta diapositiva. Bueno, también tenemos los ciclos termodinámicos, que seguramente ustedes estudiaron algunos en física 2, que si el ciclo de Carnot, el ciclo de Otto, son los más populares, ¿ok? Un ciclo se da cuando tenemos que el sistema tiene una secuencia de procesos en donde inicia y termina en el mismo estado termodinámico. ¿Okay? Otro concepto importante es el equilibrio termodinámico, mucho a resolver varios ejercicios, y el equilibrio termodinámico se da cuando las propiedades del sistema no cambian sin un estímulo externo. Externo puede ser calor, puede ser una fuerza, entre otros. Para que pueda existir equilibrio termodinámico, nosotros tenemos que tener 3 equilibrios simultáneamente en este sistema. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, tenemos el equilibrio mecánico, que es cuando no hay cambios en la presión del sistema. ¿Ok?
También tenemos equilibrio térmico, cuando la temperatura se mantiene igual en cada punto del sistema y además de eso no varía. Y por último tenemos el equilibrio explosivo, que este muy rara vez se ve en termo 1, que ya eso es algo más profundo. Para los que vean termo 3, eso lo van a ver ahí. Es cuando la composición química de la mezcla que tengamos no cambia y sus potenciales químicos de cada compuesto en cada fase permanecen constantes. ¿Ok? Este y este es el que vamos a estar usando en termo 1. ¿Ok? Por cultura general, el equilibrio, pero estos dos son los que vamos a estar usando en termo 1. ¿Ok? Como ya les dije, para que el químico debe existir equilibrio mecánico, térmico y difusivo, los tres simultáneamente. ¿Hasta ahora alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a empezar entonces. Todo lo que vimos anteriormente es el primer tema de termo 1, que es muy cortico porque es una introducción a la termodinámica, y ya ahorita vamos a empezar de una vez con el tema 2, que va a ser el corazón parcial. Este tema se llama las propiedades de sustancias puras, y vamos a empezar primero definiendo sustancias puras. ¿Ok? Es aquella que tiene una composición química homogénea. ¿Ok? Sustancia pura puede ser el agua, porque su composición se mantiene constante siempre. ¿Ok? Aquí en el termo 1 vamos a estudiar siempre sustancias puras. También tenemos la densidad, ¿okay? Que es una propiedad intensiva y se define como la relación entre la masa y el volumen. Ahora, la densidad, acá en termo 1, bueno, no es que no sea relevante, sí lo es, pero se usa más una propiedad que se llama el volumen específico. Esto sí lo vamos a estar usando bastante en este primer parcial, y el volumen específico se define, que es el inverso de la densidad. Esta formulita es importante que la anoten por ahí, porque la vamos a estar usando con bastante frecuencia durante todo el trimestre. Y el volumen específico también se puede dar por unidad de materia, o sea, en moles, y a este le llamamos volumen específico molar. ¿Ok? Para encontrarlo, lo que tenemos es molecular de la sustancia. Pasar que en algún problema no les den densidades ni nada de eso, sino que les den la gravedad específica. Entonces, también es un concepto que es importante que ustedes se aprendan, y es la relación que existe determinada entre la densidad de un fluido de referencia. Tenemos, es un líquido, ¿okay? Es un líquido. La gravedad específica siempre va a estar, el fluido de referencia va a ser el aire. ¿Okay? Entonces es importante también que anoten esta formulita en algún lado. Ahora vamos a definir la presión, que es una propiedad fundamental, diría yo, que vamos a estar también estudiando mucho en termo 1, ¿ok? Es el cociente entre la componente normal de una fuerza dada entre el área típicas de presión son Pascal, ¿ok? Pero también puede pasar que tengamos alguna situación o algún problema en donde los datos estén dados en el sistema inglés. Entonces vamos a estar trabajando con la fuerza pie al cuadrado, también puede ser sobre pulgada al cuadrado, que se llama PSI,
milímetros de mercurio, bar y todo. Estas son las unidades más usadas realmente. Ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos de presiones que tenemos. La primera, que también es una de las más importantes, ¿ok? Es la presión hidrostática, que es la presión generada cuando un fluido se evapora. El cambio de presión va a ser igual a la densidad del fluido en el que estemos trabajando por la gravedad, por la longitud de esta columna de fluido. Esta aproximación es muy importante estar usando bastante en los problemas. Nosotros podemos hablar de una presión atmosférica, ¿okay? Pero generalmente en los problemas de termo no vamos a tener algo así de grande. Entonces, posiblemente podemos aplicar esta aproximación. También tenemos la presión atmosférica estándar, ¿okay? Que es la presión ejercida en un por columna de aire desde este punto hasta la parte superior de la atmósfera. Este sí es un valor que se mantiene fijo, ¿ok? Y aquí les puse en varias unidades cuál es el valor de la presión atmosférica. Aquí tenemos en pascales de 101.000 decibelios, con un spoiler de termómetros que vamos a estar usando más kilopascales que pascales. Entonces, bueno, también es importante que vayan anotando y se vayan aprendiendo este valor. 101,325 kilopascales. También podemos tenerlo en milímetros de mercurio. Otros tipos de presiones que también deben saber son las presiones relativas o las manométricas, que es aquellas que toman de referencia a la presión P. La presión absoluta son aquellas que están referidas con respecto al cero absoluto. ¿Okay? Entonces aquí también tenemos la relación entre la presión atmosférica y la presión absoluta. Esta formulita tan importante que la vayan tomando en cuenta, ¿ok? Porque ese es un error común de termo 1, que es la presión absoluta. En los problemas que tenemos generalmente vamos a estar trabajando con presiones absolutas. Entonces, si tienen algún ejercicio o alguna situación donde les den presión manométrica, ustedes tienen que pasar eso absoluto, porque evidentemente si usan manométricas eso no les va a dar bien. ¿Ok? Entonces es importante que sepan la diferencia entre presión manométrica y absoluta, y eso es un error muy común en termo. También podemos tener las presiones de vacío, que son aquellas presiones que están por debajo de la presión atmosférica. Entonces lo mismo, si a ustedes les dan algún dato de presión de vacío, es importante que sepan transformarlo a presión absoluta. ¿Y cómo se hace? Aplicando esta ecuación que tenemos acá. ¿Ok? Siempre tienen que saber cuál es la presión absoluta a partir de una presión manométrica o de vacío. Aquí podemos ver este gráfico donde se ve más claramente este tema de las presiones. Fíjense que la presión absoluta es la presión más grande en la escala de presiones y va a ser incluso más grande que la presión atmosférica, porque es la suma de la presión atmosférica y la manométrica. Y a su vez la presión atmosférica va a ser la suma de la presión de vacío, ¿ok? Y la presión absoluta. ¿Ok? En resumen. Hasta ahora tienen alguna pregunta.
Bueno, estos son conceptos que, como les mencioné, ya debieron haber visto en Física 2, pero bueno, yo no sé hace cuánto fue eso y es importante repasarlos para que ustedes ya en los ejercicios estén listos y no tengan problemas con estos conceptos. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con un primer ejercicio de presiones, ¿ok? Entonces acá nos dicen que la presión absoluta, fíjense que aquí les dicen de una vez qué tipo de presión es la que se tiene en este problema, presión absoluta de un tanque es 125 kilopascal. También nos dan un valor, fíjense que yo les dije que presión es valor fijo, pero esa presión, digamos que es como el valor más común, pero no tiene por qué ser el mismo en todos lados, ¿ok? ¿No? ¿En qué parte estás? Esta presión atmosférica puede cambiar un poco, pero no es que va a cambiar muchísimo, o sea, la variación es pequeña. Entonces acá nos dan una presión atmosférica de 97.000 kilopascal y nos dicen que si a ese tanque donde hay una presión de 125 kilopascal se le conecta un tubo en U con mercurio, acá nos dan la densidad del mercurio, nos preguntan cuál sería la altura de esa columna de líquido, ¿ok? Si, primeramente, si es con mercurio, y cómo sería esa altura si es agua. Aquí también nos dan como un plus la gravedad, que ya nosotros sabemos que es 9,8 metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Una recomendación que yo siempre doy es hacer un esquema de lo que ellos nos están presentando, porque así vamos a poder evaluar mejor qué es lo que, cuál es el sistema que tenemos que analizar. ¿Okay? Entonces el esquema acá está. Tenemos un tanque, ¿ok? Este tanquecito, al que se le conecta un tubo en U, ¿ok? Entonces este tubo en U va a tener en principio mercurio. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, antes de resolver el ejercicio, es importante plantear las suposiciones que podemos hacer en el ejercicio. Termo es una materia de muchas suposiciones y uno no puede suponer cosas a lo loco. Hay que suponer con base. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, manejando los conceptos teóricos. La primera suposición que nosotros podemos hacer es que como nos están diciendo, no nos están dando mayor detalle, es que ese tubo está abierto a la atmósfera. Es decir, que por aquí todo esto está lleno de aire, de atmósfera. ¿Ok? Porque ahí no nos dice nada de que eso está tapado o de que tiene algún gas en esta parte. ¿Ok? Esa es una aproximación que podemos hacer, una suposición. También podemos hacer la suposición de que este tanque está abierto a la atmósfera. ¿Ok? O sea, no tiene ninguna capa ni ningún otro gas por acá. ¿Ok? Todo esto es atmósfera. Igualmente por aquí. Y también podemos suponer que esta presión que ellos nos están dando acá, ¿ok? Corresponde a la interfase entre el tubo en U y el tanque. O sea, es la presión en este punto. ¿Ok? Entonces, fíjense que ya conocemos la presión en punto, también conocemos la de este punto, porque si está abierto a la atmósfera, la presión que vas a tener en este punto es la presión atmosférica. Entonces podemos aplicar una de las ecuaciones que vimos en el día de hoy, que corresponde a la presión hidrostática. ¿Ok? ¿Qué es esto? Delta P es igual a ρ por G por H. ¿Quién es el delta P acá? Bueno, primero ustedes tienen que ver acá. Yo lo que siempre aconsejo es que empiecen con presión más alta. La presión más alta aquí va a ser la presión que tengan más abajo. ¿Ok? Eso también tiene que ver con la presión hidrostática. Mientras más abajo esté, más presión vas a sentir. Y ustedes también lo pueden experimentar en un día de playa o de piscina, ¿ok? Cuando ustedes se sumergen en una piscina o en una playa, van a sentir más presión que cuando están en el aire, por ejemplo. ¿Ok? Entonces siempre comiencen con la presión más grande.
que en este caso es la presión del otro punto que están evaluando, que en este caso es la atmósfera, va a ser igual a la densidad del fluido, que en este caso es el mercurio, multiplicado por la gravedad, por la altura de esta columna. Entonces, fíjense acá. Esa altura se refiere a la diferencia entre este punto, ¿ok? Que aquí tenemos la P atmosférica, aquí tenemos la P atmosférica, va a ser la diferencia entre este punto y este punto que marqué acá, que vemos que es PO. Ok, esta es la altura de la forma. Ok, entonces, como nos piden altura, simplemente despejamos y sustituimos los valores. Ok, entonces, la presión 1 nos dice que es 125 kilopascal, entonces sustituimos ese valor, el de la presión atmosférica que nos dan, el de la densidad del mercurio, ¿ok? Que también es dato, y sacando esa cuenta nos da 0,21 metros para la longitud de esa columna de mercurio. También nos preguntan cuál es la altura de esa columna si tenemos agua. Entonces también podemos aplicar esta misma ecuación, solo que en vez de poner la densidad del mercurio, ponemos la densidad del agua. Ok, entonces acá usamos la densidad del agua a temperatura ambiente, ok, y eso nos va a dar 286 metros. Y ya esa sería la respuesta a este ejercicio. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Bueno, algo interesante acá es, fíjense la diferencia que hay entre la altura de la columna de mercurio y la del agua. El del mercurio es menor y eso se debe a la densidad del mercurio, que es mucho más alta que la del agua. ¿Ok? Hasta ahora no, Sí, hasta ahora sí. Al inicio usamos esa relación que involucra la altura porque es lo que estamos buscando, ¿verdad? Se escucha entrecortado, no sé si es solo a mí o... ya puedes ver la pantalla. Ajá, quedamos. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ok. Bueno, con respecto a la pregunta que hiciste, sí, usamos la ecuación de presión hidrostática porque nos estaban pidiendo la columna que canta tenía que tener esa columna. Y les estaba diciendo que en que tienen tubos, que tienen un tubo en U, un tanque, en este tipo de ejercicios generalmente vamos a aplicar la ecuación de hidrostática porque generalmente te piden que sea una presión o la columna de algún fluido. O sea, en general, cuando ustedes vean un tubo en U o varios tubos en U, este problema se resuelve aplicando la ecuación de hidrostática. Y en el primer parcial es probable que en algún lado les pregunten sobre esto. Ok, por eso dediqué una sección de la prepa a explicar qué cosas pueden salir. Ok, entonces, bueno, ahora vamos con el segundo ejercicio
del día de hoy. Este ejercicio nos dice, para el dispositivo de la figura, se tiene que las alturas H1, H2 y H3, aquí nos dan cuáles son estas alturas, ¿ok? H1 vendría siendo la altura que hay entre la presión 1 y este punto, ¿ok? H2 es la de este punto y este punto que está acá, y finalmente H3 es la que está desde este punto hasta la presión 2. Entonces aquí nos dan la densidad del agua, la densidad de mercurio, y también nos dan la gravedad, que bueno, ya nosotros sabemos cuánto es, y también nos dicen cuál es la presión, nos piden hallar la presión. Entonces, bueno, una de las cosas que tal vez a alguno se le podría ocurrir es, bueno, ¿qué pasa si yo aplico la ecuación hidrostática de aquí hasta acá? O sea, de donde dice P1 hasta P2. Pues bueno, yo les diría que eso no se puede hacer porque eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque acá tenemos varios fluidos involucrados, ¿ok? Entonces eso solamente lo podrían hacer si aquí no hay agua, mercurio y agua. Tienen dos fluidos involucrados, entonces eso no se puede hacer. Lo que sí podemos hacer es dividir este conjunto que tenemos de tubos en U en varias secciones donde se tenga un mismo fluido, plantear las ecuaciones de hidrostática y a partir de ahí combinar ecuaciones y ver cómo podemos resolver el ejercicio. Eso sí se puede hacer y de hecho es lo que vamos a hacer. Ok, entonces lo primero, bueno, antes de eso, ¿cómo vamos a dividir esto? Vamos a ponerle colores a esto, ¿ok? Fíjense que tenemos agua desde acá, desde P1, todo esto por aquí, hasta acá. Entonces eso puede ser una región. Aquí yo le puse 3, pero realmente ustedes escogen cuál nomenclatura usar en esto. Entonces, nuevamente, ¿cuál presión van a poner primero en la región 1-3? Siempre la que es más grande. ¿Cuál es más grande? La que está más abajo, que en este caso es el punto 3. Entonces, ustedes definen su delta de presión, ¿ok? Entre el punto 3 y el punto 1, y esto va a ser igual a la densidad del fluido multiplicado por la gravedad por la altura. ¿Y cuál densidad va a ser? Va a ser la del agua en este caso. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos una primera ecuación para resolver el ejercicio. Ok, entonces, eso mismo que hicimos con la región 1-3, podemos hacerla con la región 3-4, ¿ok? Que ahí tenemos mercurio. Voy a ponerle otro colorcito. En esta parte tenemos mercurio, toda esta parte que está aquí. Ok, y volvemos a aplicar la ecuación de hidrostática. Nuevamente, comienzan con la más grande. La más grande es la que está más abajo. Ok, entonces ponen P3 menos P4, esto sería su delta P, multiplicado por ρ, por la gravedad, por la altura de esta columna. Ok, esta altura siempre se refiere a la diferencia de altura entre los puntos que estoy definiendo acá. En este caso es la diferencia de altura que hay entre el punto 3 y entre el punto 4, por eso es que ponemos H2. Ok, entonces pendiente ahí, esos son detallitos también que suelen ser errores comunes en termos, entonces tienen que estar pendientes qué altura, qué presión, si pones la más grande, la más pequeña. Bueno, hay muchas formas de plantear esto del delta P, pero yo por lo menos la veo así como les estoy comentando y es la manera que me parece más fácil y es la que les recomiendo. Entonces acá despejamos, ok, también tenemos una segunda ecuación para resolver nuestro problema. Finalmente, hacemos lo mismo que hemos estado haciendo para la región 1-3-3-4, para la región 4-2, ¿ok? Que sería de este pedazo hasta acá. Ok, entonces acá nuevamente ponen la presión más grande, la que está más abajo, ok, fíjense que este P2 está por debajo de
despejan y tenemos una tercera ecuación. Entonces fíjense que tenemos, esta sería una de las incógnitas, ¿ok? Pero a nosotros nos da la presión 2. ¿Ok? Entonces lo que podemos hacer es igualar estas dos, hallar P4 y con ese valor de P4 sustituirlo en la ecuación 3 para hallar el valor de P2. Eso es lo que vamos a hacer. Ok, igualamos las dos ecuaciones. Pendiente aquí también con qué densidad toma. Siempre tienen que ver qué fluido es el que está involucrado. ¿Okay? Entonces, pendiente ahí también con esto. Entonces, de acá despejamos P4, ¿ok? Esto pasa para acá. Y sustituimos los valores, ¿ok? Fíjense que aquí tiene la densidad del agua, la gravedad, por H1. H1 nos habían dicho que era 2, ¿ok? Ok, entonces sustituyen estos valores, esta es la presión que nos dieron como dato, ¿ok? La P1, y le tenemos que restar la densidad del mercurio, que es esta que está aquí, multiplicada por la gravedad, por la altura H2, que es 0,5 metros. Otra cosa importante aquí es el tema de las unidades, ¿ok? Fíjense que a nosotros nos habían dado este 500 en kilopascal, ¿ok? Pero cuando nosotros hacemos esta cuenta de la gravedad multiplicado por la densidad, por la altura, eso generalmente nos da en pascal. Entonces, para que esto no se vuelva un desastre, es importante que si nos dan en kilopascal, lo transformemos a pascales, o lo que les da aquí con la presión, con lo que resulta de la ecuación hidrostática, lo pasen a kilopascal. Cualquiera de las dos maneras se puede hacer. Lo importante es que las unidades sean las mismas siempre. No se puede sumar kilopascal con pascal, eso está mal. ¿Ok? Entonces aquí yo lo que hice para no complicarme la vida fue pasar todo a pascal, ¿ok? Por eso es 500.000 y así poder hacer la cuenta más fácilmente. Eso nos da 453.009 pascal. Esta es la presión en el punto 4. Entonces, una vez que ya conocemos la presión en el punto 4, podemos calcular la presión 2, que es lo que nos piden en este problema. ¿Ok? Entonces, este valor que está aquí, lo sustituimos acá. ¿Ok? Y aquí en la densidad, pendiente de qué fluido estamos hablando. En este caso, recuerden que esta ecuación salió de la región 2,4, que es la región que tiene agua. Entonces, esa densidad tiene que ser la del agua. ¿Ok? Y la altura es la H3, ¿ok? Que nos habían dicho acá, que es 0,4. H3, la distancia que hay entre el punto 4 y el punto 2. ¿Ok? Entonces, finalmente, esta es la respuesta. Este resultado les va a dar aproximadamente 457.000 pascal. ¿Ok? Ustedes lo pueden elegir dejarlo así, o si quieren lo cambian a kilopascal. Yo lo cambié a kilopascal, pero bueno, realmente eso es algo libre. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Con esto de las presiones. Realmente esto no es tan difícil, ¿ok? Lo que hay que estar pendiente es de los puntos a los que ustedes van a aplicar la ecuación hidrostática, la columna, qué densidad estoy usando, esos son los detallitos de este tema. Bueno, vamos a ver el tercer ejercicio. Fíjense que acá nos dice que tenemos dos cilindros, ¿ok? Que están llenos de agua líquida. ¿Ok? Este es el cilindro B y el cilindro A tienen agua líquida. Y van a estar conectados a través de una tubería que tiene una válvula que inicialmente está cerrada. Esta válvulita que está aquí. Nos dice también que el cilindro
el cilindro A tiene 100 kilos de agua y que el B tiene 500 kilos de agua. También nos dan el área de la sección transversal de cada tanque, eso es un dato importante, y nos dicen que esta altura, o sea, la altura del tanque B hasta donde está la válvula, el nivel de la válvula, es igual a 1 metro. También nos dan la gravedad, 9.8, y nos dice, encuentre la presión a cada lado de la válvula. O sea, es decir, la presión en este punto y la presión en este otro punto. Luego, esta es la pregunta A. En el inciso B nos dice que si esta válvula se abre y esta agua comienza a fluir hasta alcanzar el equilibrio, ¿ok? Fíjense lo que les decía, que generalmente en termo les van a dar datos en palabras. ¿Ok? En este caso nos dice el equilibrio, ya más adelante hablamos de qué es eso del equilibrio, ¿ok? Ya lo vamos a ver cuando resolvamos esta parte. Y nos dice que si se abre esa válvula, se alcanza el equilibrio, ¿cuál es la presión final en el punto donde está la válvula? Entonces, vamos a empezar primero con el dan así un sistema con muchas cosas. Datos. ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha bien ahorita? ¿Ahorita me escuchan mejor? Ahora, aló, hola, hola, hola. Ahora, aló, ahora se escucha. ¿Se escucha? ¿Ahorita me escuchan mejor? ¿Tú crees? Sí, ahorita sí se Claro, escucha. sino por Ok. Lo que estaba tratando de cambiarme de red, pero creo que mejor me quedo con la que estaba. Por ahí me escuchan mejor. Ok. Como les estaba diciendo, cuando ustedes tengan un sistema que tienen demasiadas cosas, es aconsejable que pongan los datos en un lado para que les sea más fácil a la hora de resolver el ejercicio sustituir los valores. Entonces nos dicen que la masa del cilindro A es 100 kilogramos, la masa del cilindro B es 500, ¿ok? Y también nos dan el área de la sección transversal de cada uno. Y nos dan también como plus la altura entre el fondo del tanque B y donde está la válvula. Entonces, nuevamente aquí vamos a usar la ecuación de la presión hidrostática, ¿ok? Pero antes de eso, tenemos que hallar algunos valores porque la única altura que conocemos es la altura H, pero no sabemos cuál es la altura B, que es la altura que está desde este punto hasta este otro punto. O sea, no conocemos esa altura. Entonces, ¿cómo la vamos a hallar? Fíjense que nosotros nos dan la cantidad de agua que hay en B, que es 500, ¿ok? Y
también nosotros sabemos cuál es la densidad del agua. ¿Ok? Entonces, bueno, dividiendo estas dos cantidades, nosotros podemos hallar el volumen que hay en el tanque B y con el volumen que hay en el tanque B, ¿ok? Como este, y el área que nos dan, podemos hallar cuál es la altura. ¿Ok? Recuérdense que el volumen es igual a altura por área transversal. Anotarlo por aquí. El volumen va a ser igual a la altura por área transversal. Entonces, si despejan de aquí la altura, les va a quedar esta ecuacióncita que estamos usando acá. Entonces, ya conocemos la altura de B. Con el tanque A podemos hacer exactamente lo mismo, ¿ok? Solo que, obviamente, si estamos hablando del tanque A, tenemos que usar los datos que nos dieron para el tanque A. ¿Ok? Entonces, tenemos la masa para el tanque A, que son 100 kilogramos de agua, y la densidad del agua. Esto nos da un volumen de 0,1 metros cúbicos. Y con el área transversal del tanque A podemos hallar cuál es la altura que justamente coincide con esta H. O sea, ustedes pudieron haber resuelto este ejercicio sin que les den esta altura H, ¿ok? Este ejercicio está sobredimensionado, pero bueno. Entonces, una vez que ya conocemos las alturas, ahora sí podemos aplicar la ecuación de la presión hidrostática. ¿Ok? Bueno, y entre dónde y dónde la vamos a aplicar. Fíjense que nosotros nos preguntan cuál es la presión a ambos lados de la válvula. Entonces, lo que podemos hacer es llamar este punto acá P1, aplicamos la ecuación hidrostática desde el punto B, ¿ok? Hasta el punto 1, y hacemos exactamente lo mismo con el tanque A, solo que este punto lo vamos a llamar 2, y vamos a ir desde la presión A. Fíjense que estos dos tanques están abiertos a la atmósfera, ¿ok? Entonces podemos hacer la misma suposición que habíamos dicho para el primer ejercicio. Y aquí tenemos la presión atmosférica, ¿ok? Tanto en B como en A. ¿Ok? Entonces vamos a ir primero por la parte de BA1, ¿ok? B1 sería este punto que está acá y este otro punto que está acá. Entonces, como siempre les digo, comiencen con la más grande. La más grande es la que está abajo. En este caso, la presión 1. Le restan la presión en el otro punto que es B y tienen que considerar acá la diferencia de presión que hay entre el punto 1 y el punto B. Que si se fijan, vendría siendo la suma de esta altura que está acá, la altura H, y la altura HB. ¿Ok? Entonces por eso tenemos que sumar las dos alturas. Y acá despejan la presión 1. ¿Ok? Lo paso para acá sumando. Sustituyen los valores. Fíjense que aquí les dije que el tanque B está abierto a la atmósfera. Entonces usamos el valor de 101.325 pascales para que todo nos dé en las mismas unidades. Aquí la densidad que vamos a usar es la del único fluido que tenemos en el problema, que es la del agua. ¿Ok? Los kilogramos por metros cúbicos multiplicado por la gravedad por la altura de esta columna. ¿Ok? Recuerden que nos habían dicho que esta H tenía un valor de 1 metro y acabamos de hallar que la altura de B, del tanque B, es 2. Ok, si sacan toda esta cuenta, les va a dar que este resultado es 130.700 pascales, ok. Yo lo pasé a kilopascal, pero ustedes lo pueden dejar en pascales, o sea, como se les haga más cómodo. Realmente es una cuestión de costumbre. Entonces, ya aquí tendríamos resuelta una de las preguntas, ok. Y si hacemos lo mismo con el tanque A, podemos hallar la presión al otro lado de la válvula. Ok, entonces esto pasa para acá sumando, tenemos esta ecuación. Nuevamente, el punto A, que lo habíamos definido acá, en la superficie de esto, ok, está abierto a la atmósfera, entonces aquí podemos sustituir
ese valor, ¿ok? 101, 325 pascal. Igualmente, la densidad del agua, acá la altura que tenemos involucrada es la H, que es la de 1, y pues bueno, sacan esta cuenta y les va a dar 111.000,1 kilopascal. ¿Ok? Entonces ya tenemos listo el inciso A. Ahora vamos con el inciso B, que es cuando se abre la válvula. Entonces, cuando se abre la válvula, bueno, otra cosa que debemos considerar en este inciso es que cuando esta válvula se abra, alguno de los lados va a empujar al agua del otro tanque y ese tanque va a subir. En este caso, ¿cómo sabemos hacia dónde va la cuestión? Es viendo las presiones. Fíjense que aquí nosotros vemos que la presión de 1 es mayor que la presión de 2. Voy a anotarlo por aquí. Ok, la presión de 1 es mayor que la de 2. Entonces eso lo que quiere decir es que el punto 1 es este, ¿no? Y el 2 es este. Eso lo que quiere decir es que el agua que está en este tanque va a bajar, porque es la que tiene mayor presión. Una vez que se abre esa válvula, el agua que está en la presión de B va a ir hacia la de A y esto va a disminuir una cantidad X que no conocemos, ¿ok? Pero lo que sí sabemos es que una vez que se alcance el equilibrio, el tanque B y el tanque A van a estar a la misma altura. Entonces, ese análisis nos va a servir para hallar la presión en ese punto donde estaba antes esa válvula. Y a partir de eso es que vamos a resolver el ejercicio. ¿Okay? Entonces aquí yo se lo puse con palabras bien bonito. ¿Ok? El punto 1 tiene mayor presión que el punto 2. ¿Ok? Por lo que una vez que se abra esa válvula, el agua que está en el tanque B va a bajar. Una altura X. ¿Cuánto es eso? Todavía no lo saben. Pero ya lo vamos a ver. ¿Okay? Recuerden que esto era HB. Y bueno, la altura X vamos a suponer que, vamos a decir que es acá. ¿Ok? Entonces, el agua que está en el tanque A, ¿ok? El agua que está en el tanque A va a ascender la misma altura X. ¿Ok? Porque estamos diciendo que va a llegar al equilibrio. Y como les dije, cuando hablan de equilibrio, en este caso, se refieren a la presión, es decir, que la presión en B y en A va a ser la misma y van a tener el mismo nivel al final. Entonces, al cabo de un tiempo, ambos tanques van a tener la misma. Entonces, de ahí podemos definir esta ecuación que está acá. ¿Ok? La altura B, que es esto, más la altura H, menos lo que baje esta columna, ¿ok? Esto va a bajar. ¿Okay? Vamos a suponer que lo que estaba aquí, en donde estoy pintando en verde, bajó y ya no hay agua. ¿Ok? Si le restamos esta cantidad a la altura total que tenemos aquí, eso va a ser igual a la altura que tenga A. Voy a ponerlo en dibujo para que se vea más claro. Esto en verde, lo que se puede ver. Esto que estoy pintando acá es lo que va a subir de A. ¿Ok? Las dos van a tener la misma altura. Okay. Bueno, pero espero que se entienda la idea. Ok, entonces, ¿cuál es el propósito ahora? Ya sabemos cuáles son las alturas. Ahora lo que nos interesa es hallar ese cambio de altura que hay aquí. Okay, entonces, lo que hacemos es simplemente despejar. Ok, aquí sustituimos los valores que conocemos de las alturas y despejamos este X. Ok, sustituimos y despejamos este X y nos da que es igual a 1,5. Ok, entonces, bueno, ya una vez que nosotros sabemos cuánto ha disminuido esta columna en B y cuánto ha aumentado esta columna en A, podemos finalmente hallar la presión en donde estaba la válvula con la ecuación de hidrostasia. Aquí pueden hacerlo usando, digamos, bueno, voy a borrar un momento esto para que no se aquí.
Vamos a decir que este es el punto 2. Ustedes pueden hacer esto de dos maneras. Pueden hacerlo aplicando la ecuación hidrostática desde B hasta 2, ¿ok? Considerando este cambio de temperatura, claro está. O de 2 a A, considerando también este cambio de temperatura. Y por los dos caminos le tiene que dar lo mismo. Yo apliqué de 2 a A porque es el más fácil. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ustedes comienzan desde la presión más alta, que es la presión en el punto 2, se restan la presión en A, ¿ok? Y van a poner la densidad, en este caso del fluido que estamos trabajando, es la del agua, por la gravedad, por la altura que tenía esto, ¿ok? Que es la altura HA o H, en este caso es lo mismo, más la altura que ganó esta columna de agua, que es X. ¿Ok? Esta misma X que definimos acá. ¿Ok? Entonces, a esa altura hay que sumarle el cambio que ella tuvo porque subió. ¿Ok? La presión en A, acá igualmente, como en el piso pasado, esto está abierto a la atmósfera, entonces la presión en este punto va a ser la presión atmosférica. Que es lo que tenemos acá, más la densidad del agua, multiplicado por la gravedad, por esa altura total que tenemos en esta columna. ¿Ok? HA, que es 1 metro, más el cambio de temperatura que acaba, perdón, el cambio de distancia de columna que acabamos de hallar. Y esto nos va a dar en total una presión de 125,8 kilopascales. Esta sería la presión en este punto una vez que se abre la válvula. ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo les recomiendo que, bueno, después de que vean la prepa, hagan este ejercicio ustedes, una vez que ya han descifrado todo este procedimiento que les estoy explicando, y traten de hacerlo ustedes solos y comparen al final a ver si les da los mismos resultados. ¿Ok? ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Se entendió todo? Bueno, vamos a seguir entonces con el cuarto ejercicio. Y bueno, ya este es el último por la prepa de hoy. ¿Ok? Que también puede pasar que aparte de los tubos en U o los tanques y todo eso, también les pongan un resorte. ¿Ok? Este también es un problemita típico de termo 1. ¿Ok? Como en este ejercicio ya vamos a ver cómo se resuelve. Fíjense que acá nos dicen que tenemos un pistón de 5 kilogramos en un cilindro de diámetro 100 mililitros. ¿Ok? Nos dicen cuál es el peso de este pistón y nos dan su diámetro también. Se carga con un resorte lineal, como se muestra en la figura. Acá nos dan la presión atmosférica, nos dicen que es 100 kilopascales y nos dice que el resorte no ejerce ninguna fuerza sobre el pistón cuando éste se encuentra en el fondo del cilindro. Esta frasecita que les acabo de decir es la clave del ejercicio. Voy a repetirla, ¿ok? Aquí nos dice que cuando ese pistón está, por decirlo, cuando este pistón está acá, cuando esto baja y está en el fondo del tanque, no ejerce ninguna fuerza sobre ese pistón. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esta frasecita que está acá y es súper importante para resolver este ejercicio. ¿Ok? Luego nos dicen que la presión, luego nos dicen que la presión es de 400 kilopascal con un volumen de 0.4. Para el instante donde nos están dando este dibujo, ¿no? Evidentemente es un proceso. Esto como tiene un resorte va a estar subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, hasta que finalmente alcance el equilibrio. Luego nos dice que después de que ya pasó toda esta situación, la válvula se abre, ¿ok? Esta válvulita que tenemos acá,
se abre para dejar entrar algo de aire, que por aquí necesita aire, entonces se abre para que esto le entre más aire al sistema, ¿ok? Y provocar una elevación de 2 centímetros en el pistón. Aquí nos están dando cuánto se eleva este pistón. Entonces nos dice que calculemos la presión una vez que este aire ya entró a este cilindro. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como les dije, cuando nos dan toda esta información es bueno poner los datos. Conocemos la masa del pistón, conocemos el diámetro del pistón, sabemos cuánto es la presión atmosférica y este es el volumen de equilibrio. El volumen de equilibrio se refiere en este cilindro a qué volumen el resorte está en equilibrio. El punto de equilibrio es aquel punto en donde el resorte no ejerce ninguna fuerza sobre el pistón. Entonces, por eso les decía, esta partecita que nos dice, el resorte no ejerce ninguna fuerza sobre el pistón cuando está en el fondo del cilindro es la clave. Y es por eso que nosotros podemos decir que el volumen del equilibrio, en equilibrio es igual a 0, porque es cuando está en el fondo. Y en el fondo, este cilindro no va a tener ningún volumen. Ok, entonces, este volumen de equilibrio, siempre que tengan un resorte, lo tienen que definir. Hay veces que les dicen, no, el volumen de equilibrio, el equilibrio de resorte se alcanza en la mitad del cilindro o más arriba, o sea, siempre tienen que estar atentos de qué les dice el ejercicio. En este caso, el volumen de equilibrio está en los 0 metros cúbicos. Ok, entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es hallar algunos datos que todavía no conocemos. Vamos a considerar el estado 1, ¿ok? Como aquel estado en donde el resorte todavía no se ha comprimido. ¿Ok? Es decir, cuando el pistón está en el fondo del recipiente. Entonces acá, ¿de dónde sale esto? Bueno, sale de aplicar, imagínense que este es el pistón. Uy, está saliendo horrible. Vamos a dibujarlo mejor. Ajá, tenemos este pistón. ¿Ok? Entonces, cuando él está en el fondo, ya dijimos que no iba a tener ninguna fuerza relacionada al resorte. Pero sí va a tener unas fuerzas, otras fuerzas, aparte de las del resorte. Va a tener en primer lugar la presión atmosférica, ¿ok? Recuerden que aquí esto tiene aire porque fíjense que está abierto. Todo esto aquí es aire. Entonces este pistón va a tener la presión que ejerce la atmósfera sobre él. También va a tener el peso del pistón, ¿ok? Que nosotros decimos que es MP por A, por el área del pistón. Y también va a tener la presión que hay en el recipiente, en el estado 1. ¿Ok? Esto sale de un balance de fuerza. ¿Okay? Aquí me faltó igual a 0. Entonces nosotros podemos decir que la suma de las fuerzas es igual a 0. ¿Okay? Eso lo vimos en física 2, si mal no recuerdo. ¿Ok? Entonces, esto lo pueden escribir en forma de fuerza o en forma de presión. ¿Ok? Recuerden que la presión va a ser igual a la fuerza entre el área. Entonces ya yo lo hice de una vez en presión. Pero si lo quieren hacer en fuerza, también es válido. Entonces, ¿qué presión van a poner primero? La que vaya hacia arriba, ¿ok? Nosotros vamos a definir un sistema de referencia de esta manera, ¿ok? Todo lo que apunta hacia arriba es positivo. Todo lo que apunta hacia abajo es negativo. Entonces, en este caso, la presión que tenemos hacia arriba, en el sentido de hacia arriba, es P1. Entonces ponemos P1 menos las otras presiones que tenemos hacia abajo. ¿Ok? La presión atmosférica menos el peso del pistón. Y recuerden que acá estamos haciendo un balance de presiones, entonces esa fuerza la tienen que dividir entre el área del pistón. ¿Ok? Entonces vamos a guardar esta ecuacióncita, a llamarla 1, ¿ok?
Ya la vamos a retomar. Como no sabemos el área del pistón, tenemos que calcularlo porque fíjense que aquí nos dicen que el diámetro es de 100 milímetros. ¿Ok? Entonces, esto lo transforman a metros, ¿ok? Pendiente con las unidades. En termo, les encanta dar unas unidades, unas variables en unas unidades, en otras en otras. Entonces, la recomendación aquí siempre es trabajar todo en un mismo sistema, para que después no tengamos problemas a la hora de resolver los ejercicios. Entonces, ponemos el diámetro del pistón, considerando que es redondo, ¿ok? Recuerden que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Ponelo por acá. Okay, pi por radio al cuadrado. Y si lo expresamos en términos del diámetro, porque es lo que nos están dando acá, nos queda como pi por d al cuadrado sobre 4. Ok, de ahí es de donde sale esta expresión que tenemos. Entonces, cuando ustedes sacan esta cuenta, usando el diámetro del pistón, les va a dar que es 0,079 metros cuadrados. Ok, entonces, bueno, seguimos con esta ecuación que yo llamé 1 más adelante, ok. Ustedes pueden despejar de acá P1 y sustituir los valores que tanto del área del pistón que acabamos de hallar con los que ya nos dan en los datos, ¿ok? Presión atmosférica, la masa del pistón, la gravedad y el área que acabamos de hallar para hallar la presión en el estado 1. Esa presión nos da 106,2 kilopascal. ¿Ok? Esta es una presión. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuérdense que el estado 1 es el estado en el equilibrio, donde el pistón no va a ejercer ninguna fuerza sobre el pistón, donde el resorte no va a ejercer ninguna fuerza sobre el pistón. Entonces siempre se recomiendan los resortes partir de ahí. Ese es el primer estado. Ahora, el estado 2 es el estado que nos muestran en la imagen, que es cuando ya el pistón sube, ¿ok? Se encuentra una cierta distancia del fondo. Entonces ellos nos dan como dato que en esta situación, en este momento, la presión que hay dentro del tanque es 400 kilopascal y que el volumen, o sea, el volumen de todo esto que está encerrado aquí en este momento, es de 0,4 litros. Como estamos trabajando en metros, hay que hacer la conversión a metros, ¿ok? Eso en metros nos da 0,0004 metros cúbicos. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, podemos aplicar lo mismo, lo del balance de fuerzas, ¿ok? Pero considerando la fuerza del resorte, porque ya no estamos en el fondo del recipiente. Entonces, evidentemente, va a estar aquí involucrada la fuerza del resorte. ¿Ok? Vamos a, bueno, antes de esto, vamos a dibujar. ¿Ok? Este es el pistón. ¿Ok? Entonces acá vamos a tener la presión del resorte. Ok, fíjense que si esto sube, el resorte va a jalar hacia abajo. ¿Ok? Eso también es muy importante. Recuérdense de física 1, creo, que es cuando uno ve la ley de Hooke y los resortes y eso, la fuerza del resorte siempre va a estar al revés al desplazamiento. Entonces, si esto sube, la presión del resorte va a estar hacia abajo. ¿Ok? Pendiente también con este tipo de detalles. Esta es la presión del resorte. Igualmente vamos a tener la presión de la atmósfera, ¿ok? Vamos a tener el peso del pistón, ¿ok? Y también vamos a tener la presión que está en el recipiente, ¿ok? Que es lo que hace que este pistón suba. Volvemos a aplicar otra vez, ¿ok? Esto sale de la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, ¿ok? Pero en este caso, por simplicidad, lo vamos a hacer en función de las presiones en vez de la fuerza. ¿Ok? Nuevamente definimos hacia arriba positivo, ¿ok? Vamos a ponerlo así. Todo lo que esté hacia arriba es positivo.
Todo lo que está hacia abajo es negativo. Entonces podemos poner la presión 2, fíjense que es la que está hacia arriba, y le restamos las otras fuerzas que están hacia abajo. Tenemos la presión del resorte, la presión atmosférica y la presión relacionada con el peso del pistón. Entonces, si se dan cuenta, esta expresión que tienen aquí de P atmósfera más el peso del pistón y todo eso, es lo que nosotros llamamos P1 en el paso anterior. Mírenlo aquí. ¿Ok? O sea, todo esto que está en este paréntesis es P1. Entonces ahí nosotros podemos sustituir la presión en 1 que acabamos de hallar, porque ya es un dato. Ok, entonces de aquí nosotros podemos decir que P2 menos P del resorte menos P1 es igual a 0. Así nos queda la ecuación del balance de fuerza. Entonces ahora lo que podemos hacer es despejar esta partecita, ¿ok? Porque fíjense que P2 y P1 es conocido. P1 lo acabamos de hallar, P2 es dato. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para resolver el ejercicio? Es hallar la constante del resorte. ¿Por qué necesitamos hallar la constante del resorte? Porque esta es una propiedad que es característica del resorte y que ustedes van a poder aplicar en cualquier estado, en cualquier momento de este ejercicio. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Bueno, para hallar cómo nosotros podemos reescribir la presión del resorte, tenemos que considerar la definición de presión que nos dice que la fuerza que es la fuerza entre el área donde se aplica esa fuerza, ¿ok? Como es la del resorte, recuerden por física que la fuerza, vamos a anotarlo por acá, la magnitud, ¿ok? La magnitud de esa fuerza va a ser la K del resorte por el cambio en el desplazamiento de ese resorte. ¿Ok? Eso sale de acá. Aplicamos ley de Hooke de los resortes, que debieron haberlo visto en física 1. Ok, como acá nos dan que si volumen de equilibrio, todos conocemos los volúmenes, nos conviene que esa distancia esté más bien expresada como un cambio de volumen. Ok, entonces, bueno, también recuerden que nosotros podemos relacionar un delta del volumen, ok, como un delta X por el área. Ok, entonces si despejamos este delta, nos da delta B entre AP, que es lo que está aquí, y es de donde sale. Ok, entonces, bueno, después de resolver esto, nos va a quedar que la K del resorte multiplicado por el delta B entre AP va a ser lo que nosotros llamamos la P del resorte. Y esto siempre se va a cumplir en este tipo de ejercicios donde tengamos resortes, ¿ok? Que tienen que buscar cuál es la equivalencia y cómo se puede expresar eso en términos de variación del volumen o de distancia, dependiendo del problema que tengan, y el área de ese pistón. Entonces, esta es como una demostración de dónde sale eso, pero lo que nos interesa es esta expresioncita que está acá. Ok, entonces al final, el balance de fuerzas nos va a quedar de esta manera. Ok, entonces, bueno, de aquí, ¿qué es lo que vamos a despejar? La K del resorte. Ok, la K del resorte es una constante característica que no va a variar. Entonces, de ahí la importancia de calcularla. Entonces, si despejamos la ecuación que teníamos anteriormente, ok, nos va a quedar esta expresión. Ok, y bueno, simplemente sustituimos los valores. Este es un dato, ok. Este es una de las presiones que ya hallamos. Este es el área del pistón que ya calculamos. Y fíjense que aquí este delta B va a ser el volumen 2 del estado que yo llamé 2 menos el volumen del equilibrio. Recuérdense que definimos el volumen de equilibrio en el fondo del cilindro, por lo que va a ser igual a 0 metros cúbicos. Ok, si ustedes sacan esta cuenta, fíjense que aquí las presiones las estoy poniendo en kilopascal, por ende, esa K va a venir expresada en función de kilonewtons por metro. Ok, este va a ser el valor de la K.
¿Hasta ahora hay alguna pregunta? Que yo sé que esta parte es medio, bueno, un poquito que no es tan fácil de entender. O sea, igual como les dije, pueden interrumpir y preguntar si hay algo que no les queda claro. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar. Ok, bueno, una vez que llegamos acá, lo que podemos hacer es definir un último estado, que es en donde nos están preguntando la presión. ¿Ok? Ese estado es cuando abrimos la válvula, porque nos interesa saber la presión que hay en el recipiente cuando esa válvula está abierta. Ok, muy bien. Perfecto. Vamos a seguir entonces. Ok, entonces nuevamente aplicamos el balance de fuerzas. Ok, vamos a dibujarlo por aquí. Para el estado 3 nuevamente van a tener la P atmosférica, la presión del resorte, el peso del pistón, ¿ok? Y van a tener la presión en este estado, que es el que hemos llamado 3. ¿Ok? Entonces, nuevamente, todo lo que va hacia arriba nosotros vamos a decir que es positivo. Todo lo que va hacia abajo es negativo. Entonces, ¿cuáles son las presiones acá? Nuevamente, esto sale de la sumatoria de las fuerzas, es igual a 0. ¿Ok? Entonces, la única fuerza que tenemos hacia arriba o presión es P3. Le restamos la P del resorte, ¿ok? La P atmosférica y el peso del pistón. Entonces, fíjense nuevamente acá, nos salió lo que nosotros habíamos llamado P1. Este es P1 que lo calculamos ya. Ok, entonces esta expresión nos queda de esta manera. Ok, entonces podemos sustituir, recuerden que yo les dije que esto es algo que siempre se va a cumplir. La P del resorte va a ser igual a su constante por delta B entre el área de pistón. O sea, esta ecuación, anótenla en algún lado porque esto siempre se va a cumplir. ¿Ok? La P del resorte va a ser igual a su constante por el delta B entre el área de pistón al cuadrado. Ok, entonces aquí yo lo que estoy haciendo es simple y llanamente sustituir esta expresión. Donde está la P del resorte, yo pongo esta expresión. Y bueno, también despejo P3, que es lo que nos interesa ya. Ok, entonces, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es que ya esta presión la calculamos, ok, esta es la que nos daba 106,2 kilopascal. La acá también ya la calculamos, conocemos el área del pistón, el volumen de equilibrio, pero no conocemos B3. Entonces, lo que nos falta para finalmente hallar la presión en este último estado es hallar el volumen 3. ¿Y cómo lo hallamos? Bueno, considerando, ¿ok? Que voy otra vez al dibujo. ¿Ok? Cuando esto se abre, se supone que antes estábamos en el volumen 2, ¿no? En el estado 2. Cuando esto se abre, aquí va a ascender una altura. Que ahí nos dicen en el problema cuánto es que asciende. Ok, entonces nos dicen aquí asciende una longitud de 0,02, si mal no recuerdo, metros o centímetros, algo así era la cosa. Entonces, para hallar el volumen 3, ustedes lo que tienen que hacer es hallar, sumar el volumen 2 más el volumen que se genera aquí por esa cantidad que asciende al resorte. Y ahí nos dice que es de 2 centímetros y recuerden que estamos trabajando en metros, entonces todo tiene que estar en las mismas unidades. Ok, entonces lo que vamos a hacer es sumar el volumen 2 más este cambio de volumen que se genera una vez que el resorte sube. Recuerden, este cambio de volumen va a ser igual a la distancia por el área de la sección transversal. ¿Ok? De ahí es de donde sale esta expresión que está acá. Entonces, lo único que hacemos es sustituir el volumen que nos dieron en el segundo estado y le sumamos la cantidad que asciende el pistón
multiplicado por su área. Eso nos va a dar el volumen cuando ya la válvula está abierta. Y eso nos da 0,0000588 metros cúbicos. Entonces, finalmente, ya en esta ecuación que tenemos, podemos sustituir todo, ¿ok? Esto viene de acá. ¿Ok? Podemos poner el valor de P1, este es P1. ¿Ok? Luego aquí tenemos el valor de la constante de resorte multiplicado por el volumen que tenemos en 3 menos el volumen de equilibrio entre el área del pistón al cuadrado. Y sacando esta cuenta, finalmente van a hallar que la presión en el punto 3, que es cuando se abre la válvula, es de 516 kilopascales. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cuál es la moraleja de este ejercicio? Estar pendiente cuando se alcanza el equilibrio, eso siempre generalmente, si no les dan acá, les tienen que decir dónde está el equilibrio, entonces tienen que saber analizarlo de los enunciados de los problemas. Ok, entonces, bueno, ya este es el último ejercicio de la prepa de hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Igual yo les recomiendo que repitan los ejercicios ya una vez que vieron la resolución y comparen los resultados. Aquí les dejo 2 ejercicios propuestos, ¿ok? Fíjense que tenemos un tubo en U, entonces eso se resuelve muy probablemente con presión hidrostática, ¿ok? Y acá tenemos un sistema cilindro-pistón que probablemente haya que hacer un balance de fuerzas para poder solucionar este ejercicio. Ok, entonces bueno, eso se los dejo de tareita. La semana que viene lo revisamos y pues la invitación y la idea es que ustedes hagan el ejercicio y lo revisemos la próxima semana que ya comience el trimestre, a ver si está bien o cualquier duda que tengan la puedan despejar y eso. Ok, entonces, si tienen alguna pregunta es el momento para hacerla. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a terminar la prepa. Ok, entonces nos vemos mañana para la segunda prepa de esta semana y ya